Yo lo di todo por mis hijos, y un día, ellos me dejaron completamente sola. Desde que me convertí en madre, entendí que mi vida ya no me pertenecía. Mis sueños, mis deseos, mis anhelos, todo se fue al olvido. Mi vida fue reemplazada por una misión, asegurarme de que mis hijos tuvieran lo que yo nunca pude tener. ¿Cuántas veces me vi en el espejo, con la ropa rota, las manos agrietadas, el cuerpo exhausto, y me dije, no importa, ¿lo hago por ellos? Cada mañana me levantaba antes de que el sol saliera, con el corazón lleno de esperanza, pero con el estómago vacío. No importaba si no comía, si no descansaba, lo único que me importaba era ver a mis hijos felices, verlos tener lo que yo nunca pude darme. Porque para mí, ellos eran mi razón de existir. Cada vez que uno de ellos me pedía algo, no importaba lo que fuera, siempre encontraba la manera de conseguirlo. Pero había algo que no podía darles, y lo supe tarde. Mientras uno de mis hijos recibía todo mi amor, apoyo y sacrificio, el otro se quedaba en el silencio de la indiferencia. Yo creía que los amaba a ambos por igual, pero lo que no entendía es que mi amor estaba siendo desigual, y eso, aunque no lo veía, empezó a marcar la distancia entre nosotros. Un día, me di cuenta de que mis sacrificios no serían suficientes. ¿Pero qué pasaría cuando los necesitara yo? Cuando mis fuerzas ya no fueran las mismas. ¿Quién estaría ahí para mí? ¿El hijo que siempre apoyé, o el que dejé atrás? Mi hijo mayor siempre fue el centro de mi mundo. Desde pequeño, todo lo que hacía era para él, mis esfuerzos, mis sacrificios, mis noches en vela. A él nunca le faltó nada. Siempre estaba allí para apoyarlo, para asegurarme de que tuviera todo lo que necesitaba para alcanzar sus sueños. Y por alguna razón, sentía que lo hacía bien, que lo amaba como madre, que él merecía todo mi apoyo. Todo lo que tenía se lo daba a él. Lo apoyé en cada paso de su vida, sin dudarlo ni un segundo. Cada logro que alcanzaba, me llenaba de orgullo. Pensaba que lo hacía porque lo amaba más, porque era mi mayor esperanza. Pero lo que no veía, lo que nunca entendí, es que, mientras más me enfocaba en él, más dejaba a mi otro hijo atrás. Mientras tanto, mi hijo menor veía todo esto desde las sombras. Él no pedía nada, no reclamaba nada, pero su corazón se iba llenando de resentimiento, de soledad. A pesar de ser joven, ya empezaba a sentir que no importaba lo que hiciera, siempre estaría en segundo lugar. Nunca me di cuenta de que, en mis intentos por darle lo mejor a mi hijo mayor, estaba dejando al otro atrás. ¿Cómo pudo alguien como yo, que sacrificaba todo por ellos, no ver el dolor en los ojos del hijo menor? Pensaba que lo estaba haciendo bien, pero, en realidad, estaba creando una distancia que no podría reparar. Él nunca me pidió más. A veces, ni siquiera me miraba, como si ya hubiera dejado de esperar algo de mí. Y lo peor es que, aunque lo sentía, no supe cómo darle lo que necesitaba. El hijo menor se fue quedando en el olvido, y yo, atrapada en la imagen de mi hijo mayor, no veía que el dolor de uno estaba empequeñeciendo al otro. Los sacrificios que hacía por uno, los estaba olvidando con el otro. La casa se fue llenando de silencios. Uno de esos silencios que se sienten más fuertes que cualquier grito. Y yo no sabía cómo devolverle el amor que mi hijo menor necesitaba. Pensé que lo hacía bien, pensé que todo mi sacrificio valía la pena, pero estaba perdiendo a mis dos hijos. Uno de ellos se alejaba por mi preferencia, y el otro, ya no sabía cómo acercarse a mí. ¿Qué pasa cuando todo lo que das, no es suficiente? ¿Y qué sucede cuando, finalmente, te das cuenta de que, en el proceso de darlo todo, has perdido lo más importante? Una madre, que solo quería lo mejor para sus hijos, se ve atrapada entre dos corazones rotos, y la soledad. Cada día que pasaba, me iba dando cuenta de que algo cambiaba. A pesar de que mi hijo menor nunca lo dijo, nunca reclamó, me di cuenta de que él se alejaba, como si ya no pudiera encontrar su lugar a mi lado. Yo, perdida en mi amor por el hijo mayor, no vi cómo el hijo menor se iba quedando en las sombras de mi indiferencia. Pasaron los días, las semanas, y ya no había las mismas risas en nuestra casa. El hijo menor, que alguna vez fue mi sol, ya no me sonreía. Ya no pedía mi ayuda. En su lugar, había una pared invisible que separaba a los dos. Me miraba a veces, pero no decía nada. No lo entendía. Pensé que estaba enojado, o que quizás pasaba por una etapa. Pero el tiempo seguía pasando, y las cosas no mejoraban. Lo que antes era un niño lleno de vida, ahora solo era un extraño en mi casa. Había tantos momentos en los que quise decirle, te quiero, o, ¿por qué estás tan distante?, pero temía que, al hacerlo, solo lo empujara más lejos. Me sentía impotente, atrapada entre el amor por mi hijo mayor y el silencio de mi hijo menor. Lo único que deseaba era que él me necesitara de la misma manera en que su hermano lo hacía. Él nunca pidió nada, nunca reclamó,
pero algo dentro de mí me decía que él también necesitaba ser visto, necesitaba ser escuchado. Sin embargo, nunca pude darle lo que necesitaba. Pensé que su silencio era solo una fase, pero en realidad, era la forma en que él me decía que ya no podía más. Ya no podía vivir bajo la sombra de su hermano. ¿Cómo podía ser que un hijo se sintiera tan olvidado? ¿Qué pudiera pasar cada día sintiendo que lo que hacía no valía la pena? Mientras tanto, el hijo mayor continuaba siendo el centro de mi mundo, y mi hijo menor, de alguna manera, se fue perdiendo en el olvido. Nadie me lo dijo, pero lo sentí en cada uno de sus gestos, en cada mirada vacía que me ofrecía. Me pregunté, una y otra vez, ¿qué estaba haciendo mal? ¿Por qué me sentía tan sola, incluso estando rodeada por mis hijos? La respuesta llegó de una forma que nunca imaginé, y cuando lo supe, fue demasiado tarde. Lo vi partir, con la misma ilusión con la que había comenzado su vida. Lo apoyé en todo momento, con la esperanza de que algún día, cuando tuviera lo que deseaba, me miraría y me diría, gracias, mamá. Pero al contrario, lo que vi fue un hijo decidido a irse, a independizarse, a seguir su camino. El hijo que siempre tuvo todo, que nunca necesitó luchar por nada, ahora se alejaba de mí. En su mirada ya no estaba la necesidad, no estaba la gratitud. Vi cómo se alejaba, y con cada kilómetro que recorría, sentí cómo se alejaba también de mí. La independencia, que tanto había soñado para él, fue la misma que me hizo sentir más distante que nunca. Él ya no me necesitaba como antes. Y eso, aunque yo lo sabía, me dolió más de lo que imaginé. Durante tantos años, él fue el centro de mi vida. Cada tarea, cada sacrificio, cada renuncia, todo fue por él. Pero cuando finalmente alcanzó lo que tanto deseaba, cuando por fin tuvo la oportunidad de volar solo, me di cuenta de que ya no tenía a nadie. El teléfono dejó de sonar, las visitas fueron cada vez más raras, y yo, me quedé sola con mis recuerdos. Lo que más temía había pasado. El hijo mayor, que una vez fue mi todo, ahora se había convertido en alguien lejano, que ya no compartía conmigo las cosas importantes. ¿Qué queda cuando, después de tanto dar, te das cuenta de que el sacrificio no ha sido suficiente? ¿Qué queda cuando, al fin, tu hijo se aleja, ya no te busca, ya no te necesita? Con el paso del tiempo, lo que antes eran llamadas largas y conversaciones llenas de cariño, se convirtieron en respuestas cortas y frías. Mamá, estoy ocupado, no tengo tiempo. Las palabras que alguna vez fueron un consuelo, ahora me cortaban como cuchillos. Lo que más temía se estaba volviendo una realidad, mi hijo, mi mayor sacrificio, me estaba olvidando. Pensé que lo hice todo bien. Creí que al brindarle todo lo que necesitaba, al darle todo mi amor, lograría que me lo agradeciera. Pero lo que no supe ver es que, a veces, el amor no se mide en sacrificios. El amor se mide en el tiempo compartido, en la cercanía. Y aunque lo di todo por él, me di cuenta de que no lo hice de la manera correcta. ¿Qué haces cuando, después de darlo todo, te das cuenta de que tu sacrificio no ha sido suficiente? ¿Qué haces cuando el amor que entregaste incondicionalmente ya no es correspondido? La respuesta, aunque dura, me llegó tarde. Porque cuando entendí todo esto, ya era demasiado tarde. A pesar de todo, mi hijo menor nunca me dio la espalda. Aunque sus ojos reflejaban el dolor de no haber sido la prioridad, siempre estuvo allí. Siempre dispuesto a ayudarme, a sacarme una sonrisa, a hacer todo por mí. Quizás lo hacía porque, en el fondo, aún me amaba. Pero, ¿acaso no me necesitaba él también, al igual que su hermano? Él no reclamaba, no exigía nada. A pesar de haberse sentido relegado toda su vida, siempre estuvo dispuesto a darme todo lo que tenía. Mi hijo menor, aunque nunca recibió lo que necesitaba de mí, jamás dejó de cuidar de mí. Y eso me dolía aún más. Porque él era el que más sacrificaba, el que más me amaba, y yo nunca vi lo que tenía frente a mí. Él nunca me dijo lo que sentía. Nunca me reclamó por no haberle dado lo que necesitaba. A veces, cuando lo miraba, veía en sus ojos la misma tristeza que sentía yo. Pero él nunca dijo nada. Se quedó en silencio, guardando su dolor para él. Se convirtió en el hombre que creía que debía ser, aunque por dentro, se sentía roto. Poco a poco, empecé a darme cuenta de que, aunque había dado todo por mi hijo mayor, era mi hijo menor quien realmente me cuidaba. Él nunca pidió nada, nunca me exigió amor. Simplemente estaba ahí, apoyándome con cada gesto, con cada sacrificio. Y mientras yo, perdida en mis propios pensamientos, me quejaba por la indiferencia de mi hijo mayor, él me daba todo lo que tenía. Era demasiado tarde para darme cuenta de todo lo que él había hecho por mí. Años de sacrificios, de dolor, de amor no correspondido, habían pasado sin que yo realmente lo viera. Y en su silencio, él me decía más de lo que yo jamás imaginé.
con el tiempo, mi hijo menor se convirtió en mi pilar. Fue él quien me cuidó cuando mi cuerpo ya no podía más, quien estuvo a mi lado cuando mi corazón ya no tenía fuerzas para seguir. No me reprochó, no me abandonó. Y aunque nunca me dijo lo que pensaba, yo supe, en su silencio, que su amor era el único que realmente valía la pena. Mi hijo menor nunca me pidió nada, pero me lo dio todo. Y fue él, al final, quien me enseñó lo que realmente significa el amor. A veces, la familia no se mide por la sangre o el sacrificio, sino por quien está ahí cuando más los necesitas. Y mi hijo menor, aunque nunca recibió el amor que merecía, fue el único que realmente entendió lo que es dar sin esperar nada a cambio. El amor que se da sin esperar nada a cambio, el que se da en silencio, es el amor más puro que existe. Mi hijo menor me enseñó esa lección cuando más la necesitaba. Pero la pregunta es, ¿cuántos sacrificios más tendrá que hacer para ser realmente visto? Es tarde para cambiar el pasado, pero nunca es tarde para empezar a valorar lo que realmente importa. El tiempo pasó, y mi cuerpo empezó a fallar. Las fuerzas se me escapaban poco a poco, y mis días se volvían más lentos. Ya no podía hacer las cosas como antes, y mis manos temblaban al intentar sujetar lo que antes manejaba con facilidad. Mis hijos ya eran adultos, y pensaba que, por fin, sería el momento de descansar, de recibir aunque fuera un poco del amor que les entregué todos esos años. Esperaba con ansias que mi hijo mayor viniera a verme, que pasara un rato conmigo, que me diera una palabra de cariño. Pero en lugar de eso, sus visitas se fueron haciendo más escasas. Llegaba apurado, sin ganas de quedarse. Me decía que tenía mucho trabajo, que no podía quedarse mucho rato, y aunque me dijo que volvería pronto, yo sabía que no lo haría. ¿Cuántas veces esperé, con el corazón lleno de ilusión, que regresara? Pero las promesas fueron vacías. Las palabras se fueron desvaneciendo, y las visitas se convirtieron en recuerdos de un tiempo que ya no volvería. El hijo mayor, el que siempre fue el centro de mi vida, ahora no tenía tiempo para mí. No veía lo que necesitaba, no veía lo que yo había hecho por él. Mi hijo menor, el que siempre estuvo en segundo plano, se convirtió en mi único refugio. Aunque lo dejé en la sombra por tanto tiempo, fue él quien me dio lo que más necesitaba, atención, cariño, y lo más importante, su tiempo. Él nunca me abandonó. Y aunque la ausencia de mi hijo mayor me desgarraba, sabía que al menos tenía a alguien a mi lado. Fue en ese momento cuando entendí la verdad, mi hijo mayor ya no era el hijo que conocí. Ya no me necesitaba. Se había alejado de mí de una manera que no podía comprender. Las llamadas se hicieron menos frecuentes, y su corazón, que alguna vez estuvo lleno de gratitud, se volvió frío. Y me di cuenta, demasiado tarde, de que lo que había dado por él no era suficiente. Nada era suficiente. El tiempo no espera a nadie. Y lo que una vez fue mi mayor alegría, se convirtió en mi mayor tristeza. El hijo que siempre estuvo a mi lado, ahora me miraba desde lejos. Y el hijo que se había ido, ya no regresaba. La vida, tan cruel a veces, me había dejado vacía. Y lo peor de todo, es que no había nada que pudiera hacer para cambiarlo. Aunque el tiempo me había hecho un hombre distinto, el amor que sentía por mi madre nunca cambió. Después de todo lo que viví en silencio, después de todo lo que guardé en mi corazón, nunca dejé de estar a su lado. A pesar de no haber sido el hijo preferido, a pesar de haber quedado en las sombras de un amor que nunca fue mío, siempre fui yo quien estuvo allí cuando me necesitó. Cuando vi a mi madre envejeciendo, vi como el cuerpo de la mujer que me dio todo en su juventud se debilitaba. Sus manos ya no eran las mismas. Su risa ya no sonaba tan fuerte. Y a pesar de todo, no pude dejar de amarla. A pesar de mi dolor, de mi sufrimiento silencioso, ella era mi madre, y era mi deber estar a su lado. Lo que nunca me dieron, lo empecé a dar yo. Todo lo que mi madre había hecho por mí cuando era niño, ahora era mi turno de devolvérselo. No me importaba cuánto me había dolido en el pasado. No me importaba cuánto me sentía abandonado. Lo único que sabía era que ella me necesitaba, y esa era la única verdad que importaba. A veces me detenía a pensar en todo lo que había hecho por ella, pero siempre que la veía sonreír, aunque fuera un poco, sabía que todo valía la pena. Porque a pesar de todo lo que guardé en mi corazón, no podía evitar amarla. Ella me dio la vida. Y aunque el sacrificio no fue recíproco, ahora era yo quien debía ser el pilar que ella necesitaba. Con cada día que pasaba, me di cuenta de lo que realmente significaba este amor. No era el amor perfecto, no era el amor que siempre soñé recibir, pero era un amor sincero. Un amor que no pedía nada a cambio. Un amor que nunca se quejó, que nunca me reprochó. Era el amor incondicional de un hijo que siempre estuvo allí, a pesar de todo. Nunca le pedí nada a cambio. Y cuando al fin me di cuenta de que él había sido el único que se quedó a mi lado, ya era demasiado tarde.
pero aunque la vida no me dio la oportunidad de enmendar mis errores, yo sabía que él siempre iba a estar allí. Y eso, al final, fue lo único que realmente importó. El amor no se mide por lo que recibes a cambio. El amor más puro es el que no espera nada. Y aunque todo lo que hice por ella no cambió lo que había sido nuestra relación, no me arrepiento. Porque ella fue mi madre, y mi deber era estar a su lado, amarla, cuidarla. Así, aunque lo hizo tarde, pude perdonarla y encontrar la paz que tanto necesitaba. El amor no siempre es recíproco, pero el verdadero amor, ese que no espera nada a cambio, es el que realmente queda. A veces, nuestros sacrificios no son reconocidos, pero no por eso dejan de ser valiosos. A veces, el amor más grande se encuentra en los gestos más pequeños, los que nadie ve, los que nadie agradece. Y aunque todo parezca perdido, cuando finalmente entendemos lo que realmente importa, todo cobra sentido. El tiempo, con su crueldad, ya había tomado lo que quedaba de mi cuerpo. Y mientras mis días pasaban lentamente, me di cuenta de lo que realmente había sucedido. De todo lo que había dejado atrás. Mi hijo mayor, al que tanto amé y cuidé, ya no estaba allí. Y mi hijo menor, al que relegué por tantos años, fue el que nunca me abandonó. Nunca me di cuenta de que el hijo que más necesitaba mi amor era el que menos lo recibió. Mi hijo menor, que nunca reclamó, que nunca me reprochó, fue el único que estuvo a mi lado cuando más lo necesité. Él, que siempre estuvo en segundo plano, fue el que me dio todo, sin esperar nada a cambio. Y ahora, aquí en mi lecho de muerte, me doy cuenta de que fue él el que siempre me amó de la manera más pura. Hijo, quiero que sepas que, aunque nunca te lo dije, nunca te agradecí como debía, todo lo que hiciste por mí, fue lo más grande que un hijo puede hacer. Me diste todo sin pedir nada, y yo, ciega, nunca vi lo que tenías frente a mí. Esa fue la última vez que escuché de sus labios lo que tanto había esperado. Aunque las palabras llegaban tarde, mi corazón se llenó de una paz que nunca imaginé. Mi hijo menor, el que siempre estuvo a la sombra, había sido el único que realmente entendió lo que significaba amar sin reservas. No tienes que decir nada, mamá. Siempre te he querido, y siempre estaré a tu lado. No me arrepiento de nada. Tú me diste la vida, y yo solo te devuelvo el amor que siempre sentí por ti. El amor no siempre se mide por lo que recibimos, sino por lo que estamos dispuestos a dar. Mi hijo menor, con su paciencia y su sacrificio, me enseñó lo que realmente significa el amor incondicional. Y aunque todo llegó tarde, su amor fue la única respuesta que necesitaba escuchar. El sacrificio de una madre nunca se olvida, pero el amor de un hijo es la verdadera fuerza que puede sanar incluso las heridas más profundas. Mi hijo menor me dio lo que nunca supe darle, su amor puro e incondicional. Y en sus últimos días, me dio lo que siempre soñé recibir, la paz de saber que, al final, lo que realmente importa es el amor que damos, no lo que recibimos. A veces, la vida nos da la oportunidad de corregir nuestros errores, de mostrar nuestro amor en el momento justo. Pero muchas veces, esa oportunidad se nos escapa entre los dedos. No dejes que el tiempo pase sin decir lo que sientes, sin mostrar el amor que tienes. No esperes hasta que sea tarde. El hijo mayor, finalmente, se dio cuenta de lo que había perdido. La vida, que alguna vez había sido tan cómoda para él, ahora se sentía vacía. Al enterarse de la muerte de su madre, algo dentro de él se rompió. Se sintió culpable, pero ya no podía hacer nada para volver el tiempo atrás. El tiempo que nunca le dio a su madre, las palabras que nunca dijo, los abrazos que nunca le dio, todo había quedado atrás. Durante años, ella estuvo esperando. Esperando una llamada, una visita, un simple, te quiero, de mí. Pero nunca se lo di. Siempre estuve ocupado, siempre me faltaba tiempo. Y ahora, cuando ya no puedo pedirle perdón, cuando ya no puedo abrazarla, todo lo que queda es el remordimiento, el vacío de lo que podría haber sido. Es tarde para pedir perdón. La oportunidad de hacer las paces con ella ya se ha ido. Mi madre, la que siempre me dio todo, se fue sin escucharme. Y ahora, al verla allí, en su tumba, me doy cuenta de que nunca podré recuperar el tiempo que desperdicié. Los días que no la llamé, las veces que no estuve allí cuando más me necesitaba, todo eso quedó atrás, en un pasado que no puedo cambiar. A todos los que aún tienen a sus padres, a sus seres queridos, cerca, no esperen más. No dejen que el tiempo pase sin decirles cuánto los aman. No dejen que las excusas o las ocupaciones del día a día los alejen de lo que realmente importa. La vida es corta, y el tiempo se va en un suspiro. Si algo he aprendido, es que el amor no se demuestra solo con palabras, sino con acciones, con tiempo, con presencia. No dejen que las culpas los consuman. Si hoy tienen a alguien a quien amar, denle ese amor hoy. Porque lo que no se dice, lo que no se hace, puede quedar perdido para siempre. Aprovecha el ahora, porque el mañana no está garantizado.
La vida no siempre nos da segundas oportunidades. Y cuando perdemos a alguien que amamos, nos damos cuenta demasiado tarde de lo valioso que era. No te esperes a que sea tarde. Da lo mejor de ti, ama sin reservas, porque el tiempo que pase será el que nunca podrás recuperar.